Si fallas, todos creerán que eres mi favorito, susurró Javier detrás de mí en el campo de tiro. Sentí su mano en mi hombro y supe que no hablaba solo de entrenamiento. Si disparaba mal, perdería mi carrera. Y a él. Había soñado con ese momento tantas veces que casi podía escucharlo antes de que ocurriera. El sonido de mis pasos resonando en los pasillos de la Academia de Policía de Madrid, como si anunciara que un nuevo recluta estaba dispuesto a demostrarlo todo. Me repetía una y otra vez que tenía que entrar con la cabeza alta, mostrar seguridad, no parecer un chico perdido. Pero la realidad no se parecía en nada a mis ensayos mentales. El duffel que cargaba me doblaba en tamaño y cada metro se hacía eterno. El sudor me corría por la espalda, aunque el sol ya se había escondido. Al llegar a la puerta 214, respiré hondo y traté de imaginar que era el inicio de una película heroica. Giré la manija con más fuerza de la necesaria y entré. La habitación estaba perfectamente ordenada. Cada objeto parecía colocado con regla. No había rastro de improvisación. Apenas tuve tiempo de pensar que aquello me intimidaba, cuando escuché una voz firme detrás de mí. ¿Perdido, novato? Me quedé helado. No era otro chico como yo. El hombre en la puerta era mayor, con esa autoridad que no necesita gritar para imponerse. Entró sin esperar respuesta, dejó un expediente sobre el escritorio y señaló la litera vacía. Ese es tu lugar. Vas a convivir conmigo. Te voy a guiar. Lo dijo sin rastro de entusiasmo, como si fuera una condena. Mi intento de sonreír se borró en cuanto el bolso se me resbaló del hombro y cayó al suelo con un golpe seco que retumbó en todo el pasillo. Tragué saliva. Él apenas arqueó una ceja. «Vaya entrada», ironizó. «¿Pido refuerzos para tu equipaje?» Balbuceé algo entre «no hace falta» y «trágame tierra». Conseguí arrastrar el bolso hasta la cama mientras él arrancaba una nota adhesiva. Escribía algo rápido y la pegaba en mi taquilla. Me acerqué a leer. «El toque de queda no es una sugerencia. No es un recordatorio amable», añadió sin mirarme. «Es una norma». Asentí como un autómata. Me apresuré a deshacer la mochila con torpeza. Cada calcetín mal doblado era un delito frente a la disciplina que irradiaba su lado de la habitación. Intenté soltar un «gracias por la hospitalidad», pero lo único que recibí fue un gruñido. La tensión se volvió insoportable cuando, al salir a buscar agua, mis hombros rozaron los suyos en el estrecho pasillo. Fue un contacto mínimo, pero el aire pareció cargarse de electricidad. Me delató la respiración acelerada. Él me sostuvo la mirada un segundo demasiado largo, antes de soltar, casi en un susurro. «Cuidado, estás en mi camino». Escapé como si mis botas ardieran. Los días siguientes confirmaron que convivir con él sería un desafío. Se levantaba a las 5 en punto, sin necesitar alarma. Yo apenas podía abrir los ojos. A las 6 ya estaba repasando normas. Yo aún buscaba los calcetines. No perdía oportunidad de señalar mis fallos, en los entrenamientos o en la forma de tender la cama. Al principio lo odié. Luego entendí que, detrás de esa dureza, había algo más. La primera vez que me corrigió en el campo de tiro, lo descubrí. Temblaba al apuntar, y él apareció detrás. Colocó su mano sobre la mía para ajustar el agarre y apoyó la otra en mi hombro. Demasiada tensión. Respira. La instrucción era técnica, pero la cercanía me dejó sin aire. El disparo salió limpio y acerté en el centro. Me apartó con un leve gesto, satisfecho, mientras yo intentaba disimular que el pulso me iba más rápido que nunca. En las duchas, los silencios eran más elocuentes que cualquier palabra. Miradas que duraban un segundo de más. Preguntas que ninguno se atrevía a formular. La presión aumentó con la primera gran prueba. Limpiar un cuarto simulado con rehenes de cartón. Corrí demasiado, omití una esquina y terminé disparando al objetivo equivocado. El eco del tiro aún vibraba cuando escuché su voz como un látigo. ¿Qué parte de «no dispares al rehén» no entendiste? Las risas de mis compañeros me quemaron más que el error. Esa noche creí que vendría a destrozarme con otra reprimenda. En cambio, apareció con una bolsa de hielo y me la lanzó. «Para tu hombro. Te has golpeado como si la pared te debiera dinero». Me quedé sin palabras. Se sentó en su litera y, tras un silencio denso, dijo sin mirarme: «Te precipitas porque quieres impresionar. Aquí no gana el más rápido, gana el que sabe controlarse».
Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier entrenamiento. Lo miré, queriendo preguntarle por qué se molestaba en decírmelo. Él continuó. No intentes demostrar nada a nadie. Sobrevive. Eso es lo que importa. Por primera vez, su voz no sonaba como orden, sino como advertencia nacida de la experiencia. Y esa grieta en su armadura fue suficiente para que yo empezara a verlo de otra forma. Esa misma noche, entre libros de protocolo que apenas entendíamos, nos sorprendió un apagón. La lámpara de emergencia proyectó sombras inquietas en la habitación. Estábamos demasiado cerca, hombro con hombro, leyendo el mismo manual. Mis dedos rozaron los suyos al pasar la página. No se apartó. El silencio se hizo insoportable hasta que una serie de golpes en la puerta nos obligó a separarnos bruscamente. El momento quedó suspendido, pero algo había cambiado. Lo sentí en la forma en que evitó mi mirada y en el temblor que me recorrió cuando, minutos después, me ordenó repasar una lista de armas como si nada hubiese ocurrido. Sabía que no era nada, y al mismo tiempo, era todo. Las semanas siguientes endurecieron el ambiente. Cada entrenamiento era más exigente, cada error una marca difícil de borrar. Lo peor no era el cansancio, sino la sensación de estar siempre bajo observación, no solo por los instructores, sino también por los propios compañeros. La academia era un campo de pruebas, donde la debilidad podía convertirse en arma contra ti. Uno de los cadetes, Sergio, disfrutaba de exhibir autoridad aunque no la tuviera. Siempre atento a los fallos de los demás, siempre dispuesto a recordarlos en voz alta. Al principio lo ignoré, pero pronto se dio cuenta de que conmigo tenía un blanco fácil. Me imitaba cuando tropezaba en las marchas, exageraba mi torpeza en el comedor, buscaba la risa de los demás a costa de mi nerviosismo. La tensión explotó un viernes durante la práctica de defensa personal. Yo estaba demasiado lento en una llave, y el instructor me corrigió con brusquedad. Sergio murmuró lo suficiente para que todos escucharan. Así nunca sobrevivirá ni en un simulacro. Las risas se propagaron como pólvora. Sentí el calor subir a la cara, y cuando levanté la vista, lo vi a él, a Javier, observando en silencio. No me defendió, pero tampoco apartó la mirada. Y ese silencio dolió más que la burla. Esa noche, mientras revisaba mis apuntes con rabia contenida, la puerta se abrió. Javier entró sin hacer ruido. Se quedó de pie un instante y luego dijo: «No des a los demás el poder de hundirte. Si reaccionas, ganan». Fácil decirlo cuando no eres el blanco. Respondí sin pensar. Se acercó despacio, sin perder la calma. «¿Crees que no lo fui nunca?», preguntó. No contesté. Me observó un momento y añadió: «Aprende a callar hasta que tengas la oportunidad de demostrar con hechos». No era consuelo, era una estrategia. Y aunque me resistía a admitirlo, tenía razón. Los rumores empezaron poco después. Comentarios a media voz, miradas cómplices. No tardé en comprender que alguien había notado la cercanía entre nosotros. Las bromas eran ambiguas, pero cada día se volvían más directas. Sergio insinuaba frente a otros que yo recibía trato especial. El veneno estaba echado. Una tarde, durante una pausa en el polígono de tiro, me encaró con sonrisa torcida. «Debe de ser cómodo tener a un veterano ocupándose de ti», dijo lo bastante alto para que varios lo oyeran. El golpe no fue físico, pero se sintió igual. Me giré hacia él con los puños tensos, pero Javier apareció a mi lado. «Vuelve a tu puesto», ordenó con frialdad. Sergio obedeció, aunque con una mueca triunfante. Yo me quedé paralizado, consciente de que el daño ya estaba hecho. Aquella noche, el silencio en la habitación fue insoportable. Quise agradecerle por intervenir, pero no encontré palabras. Al final, él rompió la quietud. «No necesito que me defiendas», murmuré. «No lo hice por ti», contestó. «Lo hice porque no tolero la falta de disciplina». El mensaje era claro. Lo nuestro no podía traspasar límites. Me acosté con la certeza de que cualquier error podía costarnos no solo la reputación, sino el futuro. La semana de evaluaciones intensificó la presión. Cada cadete debía demostrar precisión, rapidez y control bajo supervisión directa. Fallar significaba quedar marcado. En mi turno, ejecuté el recorrido con todo el control que pude reunir. Cuando terminé, escuché el veredicto seco del sargento. Aceptable, nada más, ni elogios ni sonrisas. Pero al girarme, vi a Javier en el fondo.
No aplaudió, no dijo nada, pero la rigidez en sus hombros cedió un segundo. Bastó para darme aliento. No duró. Esa misma noche encontré un papel doblado en mi taquilla. Todos saben lo tuyo con él. Sin firma. El corazón me golpeó con fuerza. Lo guardé en el bolsillo antes de que alguien más lo viera. Quise mostrarlo a Javier, pero me detuve. Él ya cargaba con demasiada responsabilidad. Si los rumores crecían, podría perder lo que había construido. Esa carga me dejó sin sueño. Empecé a fallar en detalles, a olvidar consignas sencillas. Los instructores me señalaron como ejemplo de distracción. Sergio disfrutaba con cada nuevo error. Yo trataba de resistir, pero dentro de mí se acumulaba la pregunta que no me atrevía a pronunciar. ¿Hasta cuándo podríamos ocultarlo? La respuesta no tardó en llegar. Una mañana, al formar en el patio, escuché a dos cadetes susurrar mi nombre seguido del suyo. Cuando me vieron, callaron de golpe. No hizo falta más para saber que el secreto estaba a punto de explotar. La sospecha se convirtió en certeza el día en que el director de la academia pidió hablar conmigo en privado. El despacho olía a papeles viejos y autoridad. Apenas cerró la puerta, me lanzó una mirada dura. Han llegado comentarios preocupantes sobre tu conducta. No especificó, pero no hacía falta. El estómago se me encogió. Respondí con un «sí, señor», que sonó más a súplica que a respeto. Me advirtió que cualquier comportamiento impropio afectaría no solo a mí, sino también a quienes me rodeaban. Al salir, la piel me ardía de rabia y vergüenza. No tardé en descubrir quién estaba detrás. Sergio no pudo resistirse a la tentación de dejar caer una frase frente a otros. En esta academia, algunos ascienden por méritos, otros por favores. El silencio que siguió fue más humillante que la burla. Todos entendieron a qué se refería. Quise enfrentarlo, pero Javier apareció y ordenó continuar el entrenamiento como si nada. Esa contención me destrozó. Esa noche no soporté callar más. Ya lo saben, dije, apenas cerrada la puerta del dormitorio. Javier levantó la vista de su manual. ¿Quién? Todos, o al menos creen que lo saben. Y lo peor es que creen que tú me proteges. Su expresión se endureció. ¿Tienes pruebas? Saqué el papel que aún guardaba. Él lo leyó rápido y lo arrugó entre los dedos. Esto no es más que un intento de provocarte. ¿Y si no lo es? ¿Y si los instructores empiezan a investigarnos? Entonces cargaremos con las consecuencias. El tono firme sonaba a sentencia. Sentí que el suelo se abría. Los días siguientes fueron un infierno. Sergio multiplicó los comentarios venenosos, siempre lo bastante sutiles para no ser castigado. Yo, en cambio, acumulaba sanciones menores por distracciones. Llegar un minuto tarde, olvidar una instrucción, no tener la respuesta precisa en clase. Cada error parecía confirmar la narrativa de que yo no merecía estar allí. Una tarde, al terminar la práctica de detenciones, el sargento me apartó. «Demasiado blando», dijo. «No puedes titubear en una operación real». Intenté replicar, pero su mirada me atravesó. «Si sigues así, no llegarás al examen final». El golpe fue directo. Cuando regresé al dormitorio, la rabia me hacía temblar. Javier me observó en silencio hasta que estallé. «¿Por qué no dices nada? Sabes que no es justo». «Porque hablar solo empeoraría las cosas», respondió con calma. «Si yo te defiendo, confirmo lo que ellos piensan». «¿Y qué soy entonces? ¿Un secreto que se esconde para siempre?» Por primera vez, su voz se quebró. «Eres alguien que puede perderlo todo si no aprende a resistir». Las palabras me atravesaron como un disparo. No era rechazo, era miedo, pero dolía igual. Al día siguiente, durante una marcha de resistencia, mis fuerzas flaquearon. El cansancio acumulado y la presión me derrumbaron en mitad del recorrido. Sergio aprovechó para soltar sin disimulo. «Mira al protegido. Ni siquiera aguanta 10 kilómetros». Las risas estallaron. Yo quería hundirme en el barro. Fue entonces cuando Javier se giró, rompiendo por primera vez su fachada imperturbable. «Silencio en la formación», rugió. El grupo cayó al instante. Me tendió la mano y me obligó a levantarme. No hubo gesto de ternura, solo la orden seca de seguir corriendo. Pero en sus ojos brillaba algo distinto, un desafío lanzado a todos. Esa misma noche recibimos la notificación oficial. Habría una investigación interna sobre conductas impropias y favoritismos.
El rumor ya había llegado a la dirección. Me quedé helado. Javier guardó silencio largo rato. Luego habló con voz grave. Es lo que temía. Intentarán usar esto para expulsarnos. ¿Y qué hacemos? Pregunté. Demostrar que vales por ti mismo. Nada de atajos, nada de excusas. Si fallas en las pruebas, darán por cierto todo lo que dicen. Sentí la carga caerme encima. No solo debía aprobar para cumplir mi sueño, ahora debía hacerlo para salvarlo a él también. Esa noche no dormí. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con insistencia. Dentro, repasaba cada movimiento, cada instrucción, cada error pasado. Sabía que al amanecer comenzaba la prueba más dura, demostrar, frente a todos, que mi lugar en la academia no dependía de nadie más que de mí. El día de las evaluaciones llegó con una mezcla de silencio y nerviosismo. Todos sabíamos que lo que ocurriera allí decidiría quién avanzaba y quién quedaba fuera. Nadie lo dijo en voz alta, pero los rumores sobre mí flotaban en el aire como una sombra. El recorrido de combate en espacios cerrados era la prueba más temida. Tenías que entrar, despejar habitaciones, identificar amenazas y proteger al rehén. Un fallo y estabas marcado. La última vez había disparado al objetivo equivocado. Si repetía el error, no habría segunda oportunidad. Esperaba mi turno repasando mentalmente cada paso. Sergio pasó a mi lado y murmuró lo justo para que solo yo lo oyera. Hoy veremos si sobrevives sin tu protector. Me mordí la lengua para no responder. Minutos después, escuché mi nombre. Entré. El primer cuarto se resolvió rápido. 2 figuras hostiles al suelo. El segundo me exigió calma. Casi tropiezo, pero logré corregir la postura y disparar con precisión. Avancé con el pulso desbocado. En la última sala vi al rehén de cartón y al sospechoso detrás. Apunté. Recordé las palabras de Javier. Control, no velocidad. Respiré y disparé. El blanco cayó. El rehén intacto. Silencio. Luego la voz del sargento. Ejercicio completo. Salí con las piernas temblando. No hubo aplausos ni felicitaciones, pero tampoco críticas. Y eso era más de lo que esperaba. Busqué a Javier entre los presentes. No hizo gesto alguno. Solo mantuvo los brazos cruzados. Pero esa rigidez escondía alivio. Lo conocía lo suficiente para saberlo. La jornada continuó con pruebas físicas y de resistencia. Fue allí donde descubrí hasta dónde podía llegar la traición de Sergio. Durante la carrera de obstáculos, noté cómo alguien me empujaba ligeramente al pasar por un muro bajo. No fue accidente. Caí al suelo, raspándome el brazo. Al levantarme, lo vi sonriendo. Nadie más lo notó. La rabia me dio fuerzas. Terminé la carrera con la respiración a punto de romperse, pero llegué a la meta. El cronómetro marcaba un tiempo aceptable. Sergio estaba delante, satisfecho de verme sangrar. En el descanso, me acerqué a Javier. Intentó hacerme caer. Lo sé, respondió, pero no hay testigos. Si lo denuncias, pensarán que buscas excusas. ¿Y entonces qué? ¿Dejo que me destroce? No. Demuestras que ni siquiera con trampas puede derrotarte. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. La única salida era resistir. La última prueba fue el interrogatorio simulado. Tenías que mantener la calma, responder con precisión y no contradecirte. Allí no contaba la fuerza, sino la mente. Entré decidido a no darles un motivo más para señalarme. Respondí una tras otra, con firmeza. Cuando terminé, el evaluador asintió y anotó en su libreta. Nada espectacular, pero sólido. La tensión se rompió al final de la jornada. En el patio frente a todos, Sergio no se contuvo más. ¿Ves?, dijo con voz alta, mirando a los demás. Hasta herido lo protegen. No importa lo que haga, siempre tendrá a alguien cubriéndole. Las miradas se clavaron en mí. La sangre me hervía, pero antes de hablar, Javier dio un paso al frente. Basta. Su voz resonó fuerte. Este cadete ha pasado las pruebas con sus propios méritos. Cualquiera que piense lo contrario puede revisar los resultados oficiales. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a contradecirlo. Sergio apretó los dientes, derrotado públicamente por primera vez. Esa noche, la academia parecía otro lugar. No había felicitaciones abiertas, pero el murmullo había cambiado. Ya no era el protegido, era el que había soportado las trampas y aún así seguía en pie. En el dormitorio,
Javier se acercó con un gesto casi imperceptible de orgullo. Hoy has demostrado que mereces estar aquí. No solo por mí, respondí. Si no hubieras intervenido, seguirían envenenando a todos. Lo hice porque ya no había nada que ocultar. Quien quiera creer rumores, que lo haga. Los hechos hablan por sí solos. Me quedé callado, con la sensación de que el peso sobre mis hombros empezaba a aligerarse. La batalla no había terminado, pero por primera vez veía la posibilidad de ganar algo más que un uniforme. El derecho a ser yo mismo, sin esconderme. El veredicto final llegó una semana después. Todos los cadetes fueron convocados al auditorio para escuchar los resultados. El director habló de disciplina, de esfuerzo y de la necesidad de oficiales incorruptibles. Cada palabra me pesaba en el pecho, como si el discurso estuviera dirigido a mí. Cuando comenzaron a nombrar a los aprobados, el silencio era absoluto. Al escuchar mi nombre, por un instante creí que había imaginado el sonido. Luego sentí un murmullo a mi alrededor. Había pasado. Contra todo pronóstico, había pasado. Apreté los puños para contener la emoción. No miré a nadie, pero sabía que Sergio hervía de rabia. El aplauso obligado para todos los cadetes sonó hueco en sus manos. La ceremonia concluyó, y cada uno se dispersó en busca de familiares o amigos. Yo no tenía a nadie esperando, así que caminé hacia la salida trasera. Allí estaba él, Javier, de pie, serio como siempre. «Lo lograste», dijo. «Lo logramos», respondí. Guardamos silencio unos segundos. Luego me contó que había pedido el traslado a otra unidad. «Era necesario», explicó. «Ahora no hay relación de mando. Nadie podrá usarlo contra ti». Me quedé inmóvil. Esa decisión significaba que había pensado en nosotros, más allá de la academia. «¿Y qué pasa con lo que dicen?», pregunté. «Que digan lo que quieran. A partir de ahora, lo que hagamos será elección nuestra, no un rumor». Caminamos juntos hasta un café cercano, lejos del bullicio. Allí, entre tazas humeantes, por primera vez, hablamos sin la sombra de la academia encima. Recordamos las noches de estudio, los silencios incómodos, las bromas que nunca se atrevían a sonar a carcajada. Descubrí que la tensión que me había hecho sufrir era, en realidad, la prueba más dura. Aprender a confiar en alguien cuando todo alrededor te invita a desconfiar. En medio de esa conversación, Javier sacó un llavero de su bolsillo. Me tendió una llave. «Es de mi piso. No tienes que usarla ahora, ni mañana. Pero quiero que sepas que hay un lugar donde no necesitas esconderte». La sostuve en la mano como si pesara más de lo normal. Era la confirmación de que todo lo que habíamos soportado tenía sentido. Los días siguientes fueron distintos. Sergio recibió una sanción por conducta inapropiada. Nunca se reconoció oficialmente su intento de sabotaje, pero los instructores dejaron claro que su actitud había manchado su expediente. Pasó de ser el que se burlaba de todos a quedar aislado. Nadie confía en quien ataca por la espalda. Para mí, el panorama también cambió. Ya no era el protegido. Había demostrado en las pruebas que podía resistir. Los compañeros empezaron a tratarme con respeto. No porque de repente me aceptaran, sino porque comprendieron que no podían derribarme con chismes. El día que recogí el uniforme oficial, sentí un peso enorme sobre los hombros, pero también una libertad nueva. Había alcanzado lo que soñaba, y lo había hecho sin dejar de ser quien era. Por la tarde, me encontré con Javier en el mismo café. Esta vez no hablamos de reglamentos ni de rumores. Hablamos de futuro, de la vida fuera de las paredes de la academia, de lo que significa empezar de cero sin esconderse. Antes de despedirnos, me miró fijo y dijo: «No prometo que sea fácil. Habrá días en que el mundo siga señalando. Pero si estás dispuesto a enfrentarlo, yo también lo estoy». Respiré hondo. No quiero otra cosa. Nos levantamos y salimos a la calle. No hubo gestos grandilocuentes ni declaraciones exageradas. Solo dos hombres caminando juntos, después de haber sobrevivido al juicio de todos. En ese momento comprendí que la verdadera graduación no era el diploma ni el uniforme, sino la decisión de no ceder al miedo. El aprendizaje más duro no estaba en los manuales, sino en la certeza de que merecemos vivir con dignidad, aunque el precio sea alto. Ese fue el final de la academia y el inicio de algo más grande. No sabía cómo sería el camino, pero ya no importaba.
Tenía las herramientas para enfrentarlo, y por primera vez, alguien con quien hacerlo.